El presidente Petro llega a la presidencia como el resultado de múltiples luchas en el marco de la institucionalidad por parte de la izquierda democrática en Colombia. Es una victoria de la izquierda política, pero más de la izquierda social. La izquierda carece de experiencia, de que la derecha de todos los niveles, de todos los colores, de todos los matices, ¿sí? No estaba por colaborar con un gobierno de izquierda y ha hecho una oposición muy fuerte, muy virulenta, demoledora y al punto pues que no le ha permitido al gobierno gobernar con cierta holganza o con cierta comodidad. No necesariamente la paz total significa que vamos, ¿sí?, de la noche a la mañana a adquirir o a entrar en un estado de paz total o de un país o una convivencia pacífica y sin violencia, ¿no? Que la paz total llegó para quedarse y la paz total habrá que construirla y seguirla construyendo de aquí en adelante a la paz total. La paz total es la solución, no es el mal. El mal es la violencia, el mal es el conflicto armado que hay que superar. Álvaro Uribe Vélez eh, estuvo gobernando los destinos del país durante 2 periodos, 8 años, y no son poca cosa. Estuvo presente en la vida de los colombianos un largo periodo, pero aún sigue estándolo, ¿sí? Porque es una persona supremamente activa. Fueron 3 días de matanza, fueron 3 días de muerte, fueron 3 días de acechanza, fueron 3 días de desplazar gente, de confinar gente, de generar una situación de guerra total y terror en el Catatumbo. La mayoría fueron sacados de sus casas en condiciones de indefensión y fueron ejecutados. Eran civiles. Muchas de esas personas, sí, eran civiles y fueron asesinados en esas circunstancias. Algo inadmisible por parte de una fuerza revolucionaria como se ha considerado, sí, el ELN. Asimismo, que el ELN haya terminado, sí, en un fenómeno de concurrencia con sus violencias en un punto muy parecido, sí, al de los paramilitares. Cobran por la salida de cocaína, cobran por instalar laboratorios, cobran por cuidado de pistas, cobran por una y por otra cosa. Cuando se le pregunta al ELN, oiga, pero si tenemos un gobierno de izquierda, ¿por qué no ayudar? Entonces dicen, no, es que el problema no es el gobierno, es que el problema es el régimen. Yo sí quiero decirles a mis excompañeros del Comando Central, de la dirigencia del ELN, que tienen que reflexionar, que han tomado un camino totalmente equivocado. Están aislándose cada vez más de la sociedad, poniendo más distancia, se están convirtiendo, sí, en algo que es incomprensible para la sociedad. Hay que dejar de matar, Antonio. Antonio, hay que dejar de matar, por favor. Éramos belicosos, sí, pero no éramos groseros. Ahora el ELN se muestra como una fuerza grosera y desbordada de una beligerancia verbal tremenda. Los caminos del narcotráfico conducen a Álvaro Uribe. ¿Por qué lo hizo y quería acabar con él? ¿Por qué había hecho de él cogido nuestras botas y nos hubiera votado? Porque yo le contesté a Luis Carlos Vélez en un trino que sí, pues que a mi papá no me regaló la carrera como a él. Uribe trata de ganar frente al público lo que está perdiendo judicialmente. Un saludo a todos los televidentes del Tercer Canal. Sean bienvenidos a esta nueva emisión del informativo de 6 a 7 p.m. del Tercer Canal, conectando culturas, revelando verdades. Hoy con una alta información que tenemos sobre todo lo que ha pasado en Colombia, pero para detallar también la situación que vive ya desde hace varios meses, incluso décadas, años, una de las regiones pues más azotadas por la violencia como es la región del Catatumbo. Y para eso hemos invitado a un
personaje de honor, a una persona que tiene todo el conocimiento y que nos puede ilustrar de mejor manera lo que está sucediendo allí. Antes de pasar con él, quisiera saludar a mi compañero Felipe Martínez, quien ha estado muy atento a todos los temas preparados para el día de hoy y por supuesto que me acompaña como siempre aquí en el Tercer Canal. Julián, audiencia, muy pero muy buenas tardes. Arrancamos este día, además de esta noticia impresionante que les vamos a traer también anunciando que hay papa en lo que sería el Vaticano. Es algo que acaba de salir en estos momentos, entonces más adelante seguiremos informando sobre esta situación y para que conozcamos quién va a estar de jefe de Estado, por decirlo así, sobre los cardenales y también todo el mundo eclesiástico. Bueno, y como previamente se los anunciamos, y antes de pedirles que compartan esta transmisión, le den like a este video y estén muy atentos a través del chat de YouTube y Facebook, quiero saludar al señor Carlos Arturo Velandia, más conocido como Felipe Torres, ex militante del ELN entre 1972 y 2004, promotor de paz y actualmente coordinador del Observatorio de Paz y Conflictos del Grupo de Investigación de Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional. Señor Velandia, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias, le agradezco inmensamente la invitación y quedo a la disposición de ustedes. Bueno, señor Carlos, decirle que en verdad es un placer para nosotros tenerlo aquí. Ya la habíamos intentado varias veces que nos acompañara, pero bueno, esta por fin se cumplió y tenerlo aquí es algo muy gratificante. Y yo quisiera empezar preguntándole a usted, una persona con tantos conocimientos que tuvo parte en lo que fue el conflicto, pues ya casi cumplimos 3 años del gobierno del presidente Gustavo Petro. Yo quisiera preguntarle cómo ha visto estos casi 3 años del gobierno del presidente Gustavo Petro y, por supuesto, su política de paz total. Pues bueno, primero que todo, pues bueno, el presidente Petro llega a la presidencia como el resultado de múltiples luchas en el marco de la institucionalidad por parte de la izquierda democrática en Colombia. Es una victoria de la izquierda política, pero más de la izquierda social. Es un acumulado, no se llegó de la noche a la mañana, no fue fortuito esta llegada del señor Gustavo Petro a la presidencia. Él hizo toda una carrera política preparándose también para este momento. Cuando se obtuvo la victoria, yo creo que la misma izquierda y el mismo presidente electo no tenían una cabal dimensión de lo que significaba esto. Y es razonable, en primer lugar, porque es primera vez en la historia del país, de nuestra vida republicana, que la izquierda y una persona venida de la izquierda y de estirpe popular llegaba a la presidencia. Nos costó pasar un buen tiempo, sí, para caer en cuenta de que teníamos la presidencia, el gobierno, y la izquierda tiene el gobierno y la capacidad de conducir el país. Sin embargo, eso no ha sido muy sencillo. La izquierda carece de experiencia. La izquierda por primera vez llega a manejar asuntos de alto estado, a lo cual pues ni conocía todas estas cosas. Y bueno, ha tenido que en cierta forma aprender sobre el error. Pero más allá de esto, el presidente ha tratado de desarrollar un programa de transformaciones de estirpe progresista con el que se comprometió durante la campaña. En un comienzo, la derecha institucional, pudiéramos decir, de los otros partidos que fueron derrotados, tampoco lograban entender qué era lo que había sucedido, y en cierta forma se prestaron para hacer una especie de cogobernanza, de permitirle al gobierno que el gobierno llegara y de empezar a desarrollar su programa, porque tampoco querían verse por fuera del poder o por fuera de los manejos del gobierno, y por eso acudieron a las alianzas.
el presidente presentó un paquete de reformas y en cerca de 30 reformas que planteó, que propuso, ¿sí? Solamente le aprobaron 26, perdón, solamente 4, 26 se las aplazaron, se las postergaron o se las hundieron. Muy pronto se dieron cuenta, o nos hemos venido dando cuenta, de que la derecha de todos los niveles, de todos los colores, de todos los matices, ¿sí? No estaba por colaborar con un gobierno de izquierda y ha hecho una oposición muy fuerte, muy virulenta, demoledora y al punto pues que no le ha permitido al gobierno gobernar con cierta holganza o con cierta comodidad. De tal forma pues que el gobierno del presidente Petro ha desarrollado su gobierno a brazo partido, una manera de decir que las dificultades que ha tenido que soportar. Y desde la izquierda no ha sido lo suficientemente eh, fuerte para salir en defensa del presidente, de rodear al presidente en los momentos que se necesita, y más bien la izquierda también se debate entre sus propias contradicciones y sus propias peleas, y entre ellas, y en muchas de ellas, son de corte personal. Esto a manera muy gráfica, sí, de decir que es lo que ha venido pasando con este gobierno. Señor Velandia, y específicamente esa política de paz total desde sus ojos, así sea pues de manera muy rápida porque igual vamos a entrar en énfasis en ella, ¿cómo la ha visto? Obviamente con los diferentes grupos al margen de la ley. Es un titular supremamente grande y muy complejo de entender, porque el presidente juntó dos palabras que son difíciles de juntar. Una palabra que obedece pues a una concepción que es una categoría eminentemente social y cultural como es la paz, ¿sí? Y una que es casi que términos absolutos parecido más para emparentado con la física y la matemática, que es la totalidad. Normalmente este tipo de palabras no se juntan. Ya lo había hecho hace más de 230 años un filósofo alemán, sí, que había planteado la paz perpetua. Emmanuel Kant había propuesto para Europa esto de la paz perpetua. Obviamente, esto es una entelequia, pero que genera confusión, pero al mismo tiempo ha permitido inspirar, sí, al mismo tiempo ha podido marcar como ciertos derroteros, y en esto encuentro que el término paz total ha sido útil. No necesariamente la paz total significa que vamos, ¿sí?, de la noche a la mañana a adquirir o a entrar en un estado de paz total, o de un país o una convivencia pacífica y sin violencia. No, esto no va a ocurrir. Pero este es más o menos el norte, es una forma de construir una utopía de gobierno, de gobernanza, que no se agota con este gobierno, que yo creo que la paz total llegó para quedarse, y la paz total habrá que construirla y seguirla construyendo de aquí en adelante. Entonces, de modo, pues creo yo que la paz total es inspiradora, es una utopía de gobernanza, pero al mismo tiempo que inspira también a la sociedad y le muestra también unos nortes a quienes están involucrados en las violencias y necesitan ese tipo como de propuesta o alternativa, de mirar qué hay más allá de las violencias o de la guerra, ¿sí? O pensar que hay un día después, que no todo se agota en la violencia y en la guerra, ¿no? Entonces me parece que es muy útil. Ahora bien, ¿sí?, ya hay otras maneras de interpretar la paz total. Algunos la miran pues como no hay paz, como ahí hay violencia, entonces la paz total ha fracasado. Y esto es totalmente equivocado desde el punto de vista que lo mire. Si lo miras desde una perspectiva académica, es un equívoco total. Si lo miras desde una perspectiva política y de oposición, pues vaya y venga, esto se utiliza, ¿sí?, como la paz, como un arma arrojadiza contra el gobierno. Es lo que hace la derecha de manera permanente, de tratar de enrostrarle al gobierno de que no ha sido capaz, y que antes, por el contrario, se han generado más fenómenos de violencia, lo cual no es cierto. No es cierto que la violencia que tenemos en el país se deba a la paz total.
La paz total es la solución, no es el mal. El mal es la violencia, el mal es el conflicto armado que hay que superar. Señor Velandia, también pues partiendo de que hay dos animales políticos en la historia reciente de Colombia, uno que es Gustavo Petro, actual presidente de la República, y otro con el que pues usted de una u otra manera tuvo que convivir y hasta negociar, hablando del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que hoy por hoy afronta un juicio en su contra por fraude procesal y soborno a testigos. No sé si usted ha tenido la oportunidad de seguir este juicio y también pues si nos puede dar algunas impresiones de cómo ve este proceso donde tienen por primera vez en la silla los acusados a un exmandatario colombiano. Sí, sí, lo he seguido y lo he seguido con atención, ni más faltaba. Es un hecho de importancia nacional, es un hecho que eh, genera un impacto emocional en unos y en otros, pero es un hecho de trascendencia y no puede uno como analista, como observador de los fenómenos políticos y sociales del país, ignorarlo. El presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, estuvo gobernando los destinos del país durante 2 periodos, 8 años, y no son poca cosa. Estuvo presente en la vida de los colombianos un largo periodo, pero aún sigue estándolo, ¿sí? Porque es una persona supremamente activa a través de los medios y es una persona muy, muy influyente en todos los ámbitos de la vida nacional, no solamente en la política, también en la economía. De modo pues que es una persona que tiene opinión, que tiene carácter, que es muy consultado, que es seguido. Sí, incluso algunos creen que es él quien pone presidentes, quien pone sucesores y marca la égida, ¿sí? De un partido, en este caso el Partido Centro Democrático, que es su partido fundado por sus huestes y amigos en el que él está inscrito. Hoy por hoy ese juicio es un juicio al cual está respondiendo en los términos que la ley contempla, en los términos procedimentales que tiene estipulada la ley. Y ahí va. No sé en qué irá a terminar. El presidente ha recurrido a todos los medios posibles para defenderse de las acusaciones, está dando respuestas, bueno, de modo pues que hay que esperar a que esto culmine, ¿sí? Y que se haga justicia, ya sea en el sentido que sea, absolviéndolo o condenándolo, pero esto no está en manos de la opinión, no está en manos de sus adversarios, está en manos de los jueces de la República, así que es donde debe estar. De modo pues que lo seguimos con atención, pero haciendo ver que más allá de lo que quiera un ciudadano, eso ocurrirá lo que deba ocurrir, pero es de mano de los jueces. Sí, claro, y teniendo como presente esa prescripción, esa fecha de prescripción en octubre de este año. Y por mera curiosidad, también pues porque tenemos un personaje muy histórico acá, yo quisiera preguntarle pues cómo fue esa relación que usted tuvo con el presidente, incluso cuando estaban negociando en su momento que usted militaba en el ELN y él por supuesto era presidente de la República. ¿Cómo era esto? Bueno, siempre fue una relación muy respetuosa. El presidente de la República es el presidente de la República, sea quien sea. Sí, hay que sentirlo con respeto, ni más faltaba, y con toda la consideración, porque es que el presidente de la República representa la majestad del Estado, sea de derecha, de izquierda, de centro, verde, amarillo, como sea, es nuestro presidente y él lo fue durante 8 años. De modo pues que por muy adversario que fuera en la política y en el conflicto armado, sí, pues había que tener un trato con él siempre respetuoso. De parte de él, sí, también fue muy respetuoso en el trato personal y muy considerado. Recuerdo pues que en particular hacia mí tuvo un tratamiento bastante considerado, toda vez que pues él había sido víctima del secuestro, de la tentativa de secuestro de su padre, ¿sí? Y el asesinato de su padre. Y yo soy víctima de la desaparición forzada,
sí, de un hermano y del acoso y asedio hacia la familia y a punto de forzarlo hacia el exilio. De modo pues que en cierta forma nos juntábamos, ¿sí? En un momento dos víctimas también, dos víctimas en distintas circunstancias, pero al fin y al cabo víctimas y personas, seres humanos, y él tuvo muestras de consideración hacia mi situación e incluso ofreció la protección para mi familia, cosa que se lo agradecí de manera personal y eso estuvo muy bien, que él hubiera buscado proteger a mi familia en momentos donde estaba siendo amenazada y forzada a abandonar el país. Carlos, ya pasando a lo que sería la situación del Catatumbo, en esa zona colombo-venezolana, el 16 de abril inició lo que llaman una cruenta guerra por parte del Ejército de Liberación Nacional contra las disidencias de las FARC, exactamente contra el Frente 33. Desde el 16 de enero a hoy día, según ha reportado la Defensoría del Pueblo, hay 117 muertos, 12.000 personas confinadas y más de 50.000 personas desplazadas. Se habilitó el 17 de abril de este mismo año lo que sería una zona de ubicación temporal en la zona de Tibú. Esto para que el Frente 33 de las FARC adelanten conversaciones de paz con el gobierno nacional. Usted como promotor de paz, ¿cómo ve esta gestión del gobierno nacional con dicho frente? Y si además considera que sí se va a poder lograr lo que sería la paz con lo que llaman el ELN, la banda del 33. Pues bueno, todo tiene también su comienzo y permítame, sí, efectivamente, el 16 de enero de este año se desató una ofensiva expedicionaria por parte del Ejército de Liberación Nacional contra las bases y fuerzas del Frente 33 de la disidencia de FARC, que en ese momento se encontraba en un proceso de paz activo con el gobierno y en un cese de fuego bilateral con el gobierno nacional. Es decir, no estaba en una disposición de combate, no estaba en una disposición de bélica, sino estaba en una disposición más bien de darle trámite, ¿sí?, a los acuerdos, a la implementación de los acuerdos que se venían desarrollando entre el Frente 33 y el gobierno nacional. El ataque, el ELN para el ataque juntó fuerzas, ¿sí?, del Frente de Guerra Nororiental, del Frente de Guerra Oriental venido desde Arauca, ¿sí?, y del Frente de Guerra Urbano para poder desarrollar una operación muy letal y certera, la cual tenía que dirimirse en muy corto tiempo, como ocurrió. Y en muy corto tiempo fueron 3 días de matanza, fueron 3 días de muerte, fueron 3 días de acechanza, fueron 3 días de desplazar gente, de confinar gente, de generar una situación de guerra total y terror en el Catatumbo. Esto se desarrolló, sí, de manera simultánea en 7 municipios al comenzar la madrugada del día 16, del día 16 de enero. No fue la respuesta o como se ha pretendido decir que fue la reacción frente al asesinato de una persona que en Tibú desarrollaba unas labores de, de, de recoger muertos y en el que mataron a su esposa, a él, a su esposa y a un bebé. ¿Sí? Entonces, que esa fue la reacción. No, esto fue una operación planeada desde mucho tiempo atrás, porque tenía y en el cual pasó mucho tiempo para mover tropas, mover recursos y hacer la planeación y poder dar los golpes certeros. El resultado final es un resultado desastroso porque la operación golpeó fundamentalmente al componente social que supuestamente apoyaba, ¿sí?, al Frente 33. Y sobre todo que se hizo de manera aleve y por fuera de todo un escenario de confrontación bélica. La mayoría fueron sacados de sus casas en condiciones de indefensión y fueron ejecutados. Eran civiles
los cuales no podían ser asesinados y fueron asesinados a mansalva, ¿sí? Sin ningún tipo de conmiseración, sin ningún tipo de consideración. Lo hicieron delante de sus hijos, delante de sus padres, delante de sus esposas, ¿sí? Con la acusación de que eran milicianos. Aunque fuesen milicianos, no debieron ser matados porque estaban en estado de indefensión, no estaban en un campo de batalla y fueron asesinados. 48 de estas personas eran civiles, de estos ya 117, creo que es el reporte de la Defensoría, que han sido asesinados. Sí, 48 de esas personas, sí, eran civiles y fueron asesinados en esas circunstancias. Algo inadmisible por parte de una fuerza revolucionaria, como se ha considerado, ¿sí? El ELN a sí mismo, y los demás también han considerado que es una fuerza insurgente revolucionaria que se mueve por unos principios y unos reglamentos. Asesinaron gente que no debían matar y en unas condiciones totales de indefensión, violando incluso sus propios códigos de guerra, los del ELN y del derecho internacional humanitario. Esto es muy grave, porque se violan y se pasa por encima incluso de principios revolucionarios del mismo ELN, ¿sí? Entonces, esta es la cuestión. Junto con eso está, ¿sí? el desalojo de las familias, el sacar las gentes y tirarlas a una carretera y ponerlas a marchar, ¿sí? Hacia la nada, hacia buscar refugio en el poblado más próximo, con una mano adelante y otra atrás, porque no podían sacar absolutamente nada, so pena de si se quedaban, ser matados o ser frente a la suerte que estaban corriendo sus familiares. Lo otro es que posteriormente, al pasar los días, nos hemos venido dando cuenta que lo que se estaba desarrollando era una operación de limpieza ideológica. Esa limpieza ideológica es sacar del territorio a todas aquellas personas que piensen o que potencialmente puedan pensar de manera, sí, favorable al proyecto que desde FAREP, sí, podría heredarse y quedarse en el territorio, ya fuese en la forma de firmantes, y no, y por ello esto explica por qué asesinaron firmantes. Asesinaron 6 de ellos y hay un buen número también desaparecidos allí desde el Catatumbo, firmantes desaparecidos, ¿sí? Asesinaron, ¿sí? También personas de la sociedad con claros vínculos con el Partido Comunista, con claros vínculos con movimientos sociales de estirpe filocomunista, adscritos a Ascancat y a Suncat, ¿sí? De modo pues que hay una clara evidencia, ¿sí? De que había una predisposición hacia eliminar a personas que tuvieran este tipo de pensamiento. Y señor Carlos, una pregunta con ese sentido de la limpieza ideológica que habría hecho el ELN acabando con el Frente 33. ¿Es similar, parecido, se podría comparar a lo que hizo la Casa Castaño, los paramilitares, cuando cometían todo este tipo de masacres en el auge del conflicto? Felipe, fíjese usted que han esgrimido exactamente los mismos argumentos. Cuando les preguntaban a los medios, se acercaban a los paramilitares y les decían, oye, pero ustedes ¿por qué están matando civiles? Y los paramilitares decían, es que son guerrilleros encubiertos, guerrilleros camuflados en la población civil. Cuando le preguntan al ELN por qué están matando civiles, dicen exactamente lo mismo. Es que son milicianos, ¿sí? Encubiertos. Es más, son paramilitares encubiertos. Y es más, son mercenarios encubiertos, son narcotraficantes encubiertos en la población civil. Es decir, la respuesta es exactamente la misma, ¿sí? Esto es una situación paradojal, que el ELN haya terminado, ¿sí? En un fenómeno de concurrencia con sus violencias en un punto muy parecido, ¿sí? Al de los paramilitares, que incluso hoy en día la gente del clan del Golfo reclama ser reconocidos
y que se les debe reconocer un estatus político, porque finalmente al ELN se le reconoce un estatus político y ambas organizaciones hacen exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces dicen que cuál es la diferencia de ellos a nosotros si hacemos exactamente lo mismo. Entonces, esta es una situación, sí, diría paradojal. Señor Belandia, ¿usted diría que entonces esta disputa que existe entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC va más allá de lo territorial? ¿Podría ir también a lo tipo ideológico? Sí, es decir, tiene todos estos componentes, pero es muy claro que el ELN hace una disputa territorial, quiere quedarse con la totalidad del Catatumbo. Hoy por hoy, sí, es la única fuerza bélica, hostil y armada que tiene esta hegemonía y esta capacidad de quedarse con todo el Catatumbo. Sí, ahora bien, usted me preguntaba al comienzo sobre la zona de ubicación temporal y el acuerdo que se ha llegado con el gobierno para la localización del Frente 33 o lo que queda del Frente 33. Ustedes recordarán que en los días subsiguientes, sí, a los hechos del 16 de enero, cuando se desata esta matanza, se dio una serie como de deserciones y de entregas de guerrilleros del Frente 33 que buscaban las bases militares, que buscaban refugio y protección en las fuerzas del Estado. Y llegaban allí diciéndoles, oigan, nosotros estamos, ¿sí?, en un proceso de paz, estamos en un proceso de cese de fuegos, ¿sí?, y nos están matando allá afuera. Venimos aquí a que ustedes nos den la protección. Creo que fueron más de 100 personas las que hicieron ese tipo de, 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 de actos, ¿sí?, de acercarse a la fuerza pública a buscar la protección. Y eso estuvo bien que lo hubieran hecho, porque de resto habrían sido exterminados. ¿Sí? De hecho, sí, el grupo Frente 33 sí, fue prácticamente desmantelado. Quedaron unos reductos, ¿sí?, que hoy en día no se pueden sostener a sí mismos en el territorio, porque carecen de los recursos, porque carecen del armamento, porque carecen de la base social que se la exterminaron, la desalojaron, porque carecen de la economía, pero también carecen de la voluntad bélica. Ya no tienen esta disposición de sostenerse en el territorio, por lo cual sí aceptaron la zona de ubicación temporal. ¿Qué es la zona de ubicación temporal? Se va a establecer en una área muy específica, muy acotada, eh, eh, muy acotada y muy precisa en una región próxima a Tibú, al municipio de Tibú. Allí esta zona estará acordonada, ¿sí?, por la fuerza pública para brindarle protección. Y allí esta fuerza concluirá su proceso, ¿sí?, que venía desarrollando, su proceso de diálogo político con el gobierno. De modo pues que esta no es un enclave para proteger hombres armados, no, ese es un proceso, hace parte del proceso de solución en búsqueda también de que ellos hagan la dejación de las armas y pasen a la civilidad y en el marco del Estado social y de derecho. Ese es el propósito del acuerdo, es el propósito de la zona y en eso está, sí, el Frente 33. Y Carlos, a mí lo que me causa bastante curiosidad es, por ejemplo, lo que dijo la defensora del pueblo, Iris Marín, señalando que precisamente en esa zona de Tibú, pues continúa la crisis humanitaria independientemente el gobierno de Gustavo Petro haya decretado conmoción de interior. Y en esa misma zona, según lo que usted nos ha comentado, también va a estar esta zona de ubicación territorial. ¿La situación de conflicto no podría afectar o terminar acabando con lo que queda del Frente 33 precisamente porque en esta zona continúa la guerra? Claro, esta es una situación que es muy interesante, sí, poderla tratar aquí en ese espacio. La declaratoria de zonas la declaratoria de conmoción interior para el territorio, un decreto no elimina el miedo. ¿Ves? Un decreto
¿sí? Era impensable e incluso absurdo pretender que el gobierno firma un decreto y la gente regresan. No, porque es que allí se instaló, ¿sí?, una matriz de miedo y de terror en el territorio que aunque exista el decreto más perfecto, más bonito, más hermoso, más garantista, ¿sí?, la gente no regresa porque no tiene garantías y está invadida de miedo. ¿Qué es lo que genera el miedo? ¿Por qué la gente no regresa? Dicen es que no nos explicamos por qué el ELN actuó de esa manera, si no lo había hecho antes, si habían acuerdos con el 33 del Frente de las FARC, por qué de la noche a la mañana, habiendo estos acuerdos, y llegan a matar como mataron, y mataron de una manera inerme e indefensa a ciudadanos, ¿sí?, que puede ser que fuesen, que estuviesen conectados, sí, con el Frente 33, pero en ninguna de las circunstancias se justifica que hubiesen sido asesinados porque estaban desarmados y no estaban en un campo de batalla, estaban en sus casas. Algunos fueron asesinados en sus camas junto a sus esposas. Esto es, eh, bueno, esto es inconcebible, inconcebible no, esto ocurrió, pero es inadmisible. ¿Sí? Pretender de que esto sea un acto revolucionario o un acto que esté enmarcado en los códigos de guerra del ELN, no lo están. Yo he tenido la posibilidad de estudiar muy bien en los códigos de guerra, el reglamento, sí, y allí no se dice que eso se deba hacer. Antes, por el contrario, se propugna es por la protección, por el respeto a la población, y ellos hacían parte de la población y no la respetaron. De modo pues que regresar, ¿sí?, que es lo que quisieran las familias, no pueden hacerlo. Ahora bien, también hay otra situación, es que algunos que han intentado regresar llegado a sus casas y la han encontrado ocupada por otras personas, por otras familias desarraigadas y traídas, ¿sí?, desde el Magdalena Medio, desde la región del sur de Bolívar, desde donde también han sido desplazadas. Entonces, pareciera, ¿sí?, no puedo asegurarlo de manera categórica, pero pareciera que han sido trasladadas de un escenario de guerra y de despojo a otro escenario de guerra y de despojo, a ocupar estas casas que hoy en día están deshabitadas. Entonces, este es un drama total. Incluso se haya habido casos de familias que al llegar a su casa la encuentran ocupadas y tienen que sufrir nuevamente otro proceso, es decir, un doble proceso de salir a otro lugar a buscar protección. Es decir, son doblemente desplazados porque al regresar encuentran que su casa está ocupada. Eso está pasando. Señor Velandia, yo quisiera preguntarle si, pues, la presencia del ELN en departamentos de Venezuela, exactamente perdónme que aquí los tengo. En Aragua, San Cristóbal. Aragua y San Cristóbal, pues siguen representando o han representado pues un factor electoral tanto en Colombia como en Venezuela. Es un hecho fáctico, pues, es un hecho, ¿sí?, real, ¿sí?, que el ELN tiene una presencia en territorios de frontera y transfrontera, ¿sí? Esto no lo niegan absolutamente nadie, ni siquiera las autoridades venezolanas. Sin embargo, ¿sí?, allí hay una producto de la fuerza, la permanencia e incluso la anuencia o la cooperación, supuesta cooperación de autoridades venezolanas, podría darse una especie de creación de todo un corredor, de todo un colchón de amortiguación a lo largo de los 2.117 kilómetros a lo largo de toda la frontera. De este lado hay fuerzas guerrilleras helenas y del otro lado también. De modo pues que este colchón de amortiguación, ¿sí?, puede ser útil, ¿sí?, y podría eventualmente el gobierno o las autoridades venezolanas verlas con algún interés para su seguridad nacional.
Esto depende también de cómo el gobierno nacional y el Estado colombiano desarrolle sus políticas de vecindad con Venezuela. Ustedes deben recordar que durante el gobierno del presidente Duque, el presidente Duque asumió un comportamiento hostil, ¿sí? Y lideró toda una campaña para derrocar al régimen, ¿sí?, constitucional de los venezolanos. Gústele a quien le guste, aunque no le gustara, pero era el régimen constitucional de los venezolanos y un asunto que solo competía a los venezolanos resolver. El gobierno del presidente Duque lideró a un grupete de países que se denominó Grupo de Países de Lima, ¿sí?, y convirtió a Colombia como en el portaaviones para atacar a Venezuela en ese propósito. Y por aquí pasaron mercenarios, pasaron armas, se hicieron conspiraciones. Aquí los sectores de oposición, entre ellos el señor Guaidó y otros personajes, encontraron cobijo, ¿sí?, para conspirar y derrocar. Eso llevó a que el gobierno venezolano asumiera un tipo de actitud, al punto pues de que las fuerzas, pudiéramos decir, revolucionarias que se ubicaran en la frontera podrían estar de su lado o al menos hacer parte de la fuerza de defensa de la revolución, como ha venido ocurriendo. De tal manera que hoy por hoy, ¿sí?, el ELN, ¿sí?, tiene su mayor fortaleza en todo el territorio nacional, la tiene es en la frontera con Venezuela. Y precisamente ese fortalecimiento se debió pues a lo que usted comenta con Duque y esa hostilidad en lo que sería el cierre de las fronteras, lo cual permitió que los grupos armados se incrementaran. Y otro jefe de Estado, o el que estamos hablando en este momento sería Gustavo Petro, pues señaló que precisamente gracias a esas decisiones paupérrimas que hizo Iván Duque, Chiquito Malo del Clan del Golfo, estaría gestionando acuerdos con el ELN en Venezuela. ¿Usted cree que es cierto esa declaración y cómo ha visto, por ejemplo, lo que sería el paramilitarismo con estos denominados revolucionarios del Ejército de Liberación Nacional? Lo que sí es cierto es que el Clan del Golfo ha querido establecer un corredor transfronterizo, e incluso que viene de la zona pacífica, la costa pacífica por el Chocó y la zona atlántica por Urabá, pasando por toda la zona, cruzando pues la cordillera occidental, ya llegaron a la cordillera central, ya se tomaron un punto en la serranía de San Lucas muy importante, ¿sí? Ya tienen el control desde Antioquia hasta el sur de Bolívar, entre el municipio del Bagre y el municipio de Santa Rosa de Simití. Ya llegaron a la región del río Magdalena y ahora pretenden llegar a la zona del Catatumbo. Y en el Catatumbo está aquí el ELN. Y al Catatumbo están llegando, porque es que se llegan también desde el sur del Cesar, llegan desde Santander y llegan desde la región del río Magdalena, sí, allí a la región del Catatumbo y entran por el sur del Catatumbo, que es la provincia de Ocaña, ¿sí? Entonces esta es una situación, ¿sí?, de gran complejidad. El ELN está en la disposición, ¿sí?, de mantener la hegemonía total, ¿sí?, del Catatumbo y va a tratar de impedir que el Clan del Golfo llegue al Catatumbo, porque si llega al Catatumbo llega a Venezuela, ¿sí? Y eso es lo que quiere el Clan del Golfo. Y el ELN va a impedir, ¿sí?, que eso ocurra. Ahora bien, hemos visto en el trasiego de esta confrontación y de este conflicto interno de que entre las organizaciones armadas, ¿sí?, a veces se pelean, pero a veces también pactan, a veces llegan a acuerdos de modus vivendi, por conveniencia hacen arreglos, ¿sí?, temporales, transitorios, ¿sí? No sé si el presidente de la República hace referencia a algún tipo de esas situaciones, lo desconozco. Muy seguramente el presidente, obviamente, tendrá mucha más información que la que tiene un académico, que tiene una observación más exterior. Él tiene los organismos de inteligencia, tiene también la cooperación de Venezuela apoyando, ¿sí?, para resolver los asuntos de frontera, de modo pues que quizás tiene razones para hacer esa aseveración.
Señor Velandia, yo quisiera preguntarle por una entrevista pues recientemente muy publicitada que incluso pues la oposición ha usado de bandera y es una que le dieron Silvana Guerrero, alias Richard, y pues obviamente se suma también a diferentes declaraciones que ha hecho Antonio García y que se dieron en el programa Los Informantes de Caracol Televisión, donde incluso pues ha llegado a afirmar que el grupo de los 33 son narcoparamilitares. ¿Cómo vio esta entrevista? ¿Cómo vio esas declaraciones donde incluso dijeron que era más fácil negociar con el presidente Uribe? Sí, estas son unas cuestiones bien interesantes. En ninguna circunstancia se puede caracterizar que lo ha hecho incluso los organismos competentes del Estado, caracterizar como una organización narcoparamilitar al Frente 33. ¿Sí? Que no significa que no tenga actividades relacionadas con el narcotráfico. Sí, pero es que aquí todas las organizaciones, absolutamente todas las organizaciones ilegales los tienen. El ELN reivindica que tiene tratos con esas organizaciones, pero solo para cobrar un gramaje sí, al producido, pero también terminan relacionándose con muchas actividades, sí, muchos eslabones sí, de esta larga cadena que es el narcotráfico, que están vinculadas con la producción. El ingreso, cobran por el ingreso de insumos, cobran por la salida de cocaína, cobran por instalar laboratorios, cobran por cuidado de pistas, cobran por una y por otra cosa. De modo pues que están tocando con muchos eslabones de una larga cadena. Esto en términos generales lo hacen todos los grupos. Algunos van más allá, tendrán sus propios negocios. Se ha visto que han tenido también sus propios negocios. El caso del señor Iván Lozada, sí, las fuerzas de Iván Lozada, está documentado que ellos también desarrollan su propia industria, sí, de producir el alcaloide. Entonces eso los lleva, le da, va más allá del asunto. Pero esto no les da autoridad al ELN para calificar a alguien que ha tenido una naturaleza y ha sido considerado con un carácter político, a calificarlo como mercenarios, como narcoparamilitares y que por eso hay que asesinarlos y hay que sacarlos del territorio. Ese es el pretexto, ¿sí? Y por lo general en este tipo de confrontaciones hay que dar respuestas y la respuesta a la que ellos acuden es esa, es que son, ¿sí?, personas que deben salir del territorio porque esos no son revolucionarios, sino son paramilitares o narcoterroristas o delincuentes comunes, que no lo son. Son delincuentes políticos, están catalogados como tal, hay un proceso de solución política con ellos, de modo pues que ya lo que se diga es un poco más de la parafernalia de confrontación político-ideológica. Señor Velandia, y pues hablando específicamente de esas declaraciones que han dado estos personajes, Silvana Guerrero, Antonio García y alias Richard, pues primero también preguntarle cómo ha visto esas declaraciones y si pues de alguna manera usted, pues yo creo que con algunos compartió, los conoció, qué perspectiva tiene ellos y que actualmente pues son los que manejan el ELN. Hombre, Julián, la verdad me ha sorprendido este lenguaje que refleja una actitud arrogante, eh, arrogante y de una mirada hacia sí mismo totalmente desproporcionada. El ELN se mira como en un espejo de feria, donde el que es gordo se ve delgado y donde el que es delgado se ve grueso. Ellos se ven muy fuertes, se ven muy gruesos, tienen una actitud arrogante, displicente, se refieren en unos términos desobligantes hacia el presidente de los colombianos, hacia un dirigente de izquierdas, menosprecian todos los procesos de paz que han habido en el país, los catalogan como claudicaciones,
como entregas, ¿sí? No han tenido siquiera reconocimiento a que otros revolucionarios han transitado por los caminos también de la lucha armada y han dejado las armas para construir paz y país y lo han venido haciendo. Hoy tenemos un gobierno de izquierdas a los cuales, sí, cosa curiosa, el ELN sí, hace oposición, al igual que la extrema derecha. Hacer causa común con la extrema derecha para adversar a un gobierno de izquierda es un despropósito. Que me lleva a mí a pensar, sí, que están en una desubicación de naturaleza política colosal. ¿Sí? Eh, Realmente me sorprende la, la lectura poco fina, la lectura burda, ¿sí? De la manera como analizan la situación política del país. Hoy tenemos un gobierno progresista que nos costó 200 años llegar a este gobierno progresista, conducido por una izquierda democrática. El ELN también estuvo planteando, en el año 2006 planteó la construcción de un gobierno de paz y equidad, y este gobierno es lo más parecido, sí, a este momento de un gobierno de paz y equidad. Sí, se esfuerza por ello, sin embargo, el ELN lo adversa, y lo adversa bélicamente, y lo adversa políticamente, y no ayuda, sí, antes, por el contrario, sí, busca la manera de que sucumba. Cuando se le pregunta al ELN, oiga, pero si tenemos un gobierno de izquierda, ¿sí? ¿Por qué no ayudar? Entonces dicen, no, es que el problema no es el gobierno, es que el problema es el régimen. Es decir, cada vez ponen una talanquera y ponen un final del conflicto más allá y más allá y más allá, al punto pues de que aquí vamos a tener conflicto con el ELN casi que a perpetuidad y no Señor habrá Belandia, nada que nos pero satisfaga. usted cuando, o sea, le sorprendió, nos dice que le sorprendió, que le parece pues que están equivocados, pero cuando usted pues hacía parte del ELN y pues de alguna manera los trató, ¿esperaba que tuvieran un comportamiento así en el futuro o cómo los veía en su momento? No, en esa época estaba yo y hacía parte, y era parte del mismo proceso, pero teníamos una actitud mucho más discreta, más humilde y más responsable, y nos esforzábamos por tener los pies más en la tierra. Ahora yo creo que el ELN no tiene los pies en la tierra. El ELN está montado en un plano totalmente diferente que lo separa de la realidad del país, no tienen una conexión con la realidad del país y están planteando unas luchas casi que a perpetuidad que son casi que inalcanzables, cuando al alcance de la mano tenemos un proceso en que podemos pugnar por transformaciones, podemos trabajar aún con este gobierno, ¿sí? Por una mejor calidad de vida para los ciudadanos y eso es revolucionario, pero ellos consideran que no, porque es todo o en nada. Es decir, ellos consideran que el progresismo, ¿sí? Es incluso una manera de lavarle la cara al capitalismo, así lo han dicho, y lo cual me parece que es un equívoco total. Pero también me parece grave que la misma izquierda no haya salido a defenderse, ni a defender como debe serlo este gobierno, sino hace una actitud medrosa y camina de puntitas en los pies, ¿sí? Lo, entonces se termina juntándose una cosa con la otra. Y Carlos, retomando con algo que usted había mencionado, que tiene que ver con una asociación campesina, exactamente la del Catatumbo, ASCAMCAT, ¿qué sucede con el ELN también, aquellos líderes que se encontrarían en dicha organización? El asunto es que ha habido un fenómeno de homogenización. Por lo general allí las organizaciones sociales también tienen sus afinidades y cuando hay actitudes excluyentes, entonces hay también agrupamientos. Si pudiéramos decir que Ascanca es de un perfil filocomunista, esto no es pecado. Y decirlo no puede ser tampoco tildárseme de señalamientos. No, Ascancat sí, ha defendido y ha tenido como este tipo de filiación y este tipo de entendimiento, lo cual es totalmente legítimo.
Sin embargo, ha sido hostilizado, cada vez tiene menos espacios, sus líderes son asesinados, sus familias son amedrentadas y son desplazadas, no tienen el retorno asegurado, ¿sí? Y esto es supremamente grave, que un movimiento histórico de naturaleza social no pueda desarrollar una vida en condiciones pacíficas y con de convivencia y servirle a las comunidades, que es para lo que están hechos. Su merced comentó que habría una limpieza ideológica en lo que sería el ELN, la zona del Catatumbo y la llamada Banda del 33. Pero hay una comparación que también se puede hacer aquí y me gustaría que usted nos logre desmenuzar o comprobar si cabe, si se puede acotar esta situación. Y es esa cuestión que está haciendo el ELN con acabar con dichos firmantes de paz, se podrá comparar con lo que hizo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el Urabá, también asesinando firmantes. En cierta forma, sí. Fíjese, a veces la historia se repite y bueno, como lo decía Marx, a veces se repite como tragedia, a veces como comedia. ¿Sí? Esto ocurrió también en Urabá, es cierto, ¿sí? Con los firmantes del EPL que fueron en cierta forma desalojados, fueron exterminados y allí se protagonizaron unas masacres como la masacre de la Chinita y este tipo como de cosas. De modo pues que ya hemos vivido este tipo de experiencias en la historia. Entonces, ¿por qué repetirlas? ¿Sí? Es que la historia no puede pasar en balde. La historia deja lecciones a los pueblos, a las sociedades, y deja lecciones fundamentalmente a los liderazgos políticos y sociales. El ELN tiene unos liderazgos muy estructurados, somos muy estudiosos. ¿Cómo van a ignorar, sí, que esto que está pasando en el Catatumbo ya había pasado en Urabá hace 30, 40 años, sí, hace 35 años? Esto no debería repetirse. Yo sí quiero decirles a mis excompañeros del Comando Central, de la dirigencia del ELN, que tienen que reflexionar, que han tomado un camino totalmente equivocado. Están aislándose cada vez más de la sociedad, poniendo más distancia, se están convirtiendo, ¿sí?, en algo que es incomprensible para la sociedad. ¿Sí? La sociedad no entiende qué es lo que están haciendo. ¿Sí? Sus ofertas de revolución, ¿sí?, basadas sobre matar civiles, eso es inadmisible. ¿Sí? Aquí hay que enaltecer en la vida, ¿sí?, y por sobre todo respetar la vida. Ese era un planteamiento, ¿sí?, de Manuel Pérez. ¿Sí? Yo estoy viendo que aquí se está dando un fenómeno, ¿sí?, un fenómeno de retorno a un pasado del cual en 1983 quisimos escapar, ¿sí?, que es escapar, ¿sí?, a ese autoritarismo, a esa manera criminal de conducir una organización, esa manera punitiva de zanjar las contradicciones políticas, como se hizo en el ELN en las épocas de Fabio Vázquez Castaño. Ahora se está haciendo, sí, en el ELN, ya no ejercida por un Fabio Vázquez Castaño, sino por una manera de pensar colectiva parecida a la de Fabio Vázquez Castaño. Es decir, es el retorno del favismo ejercido de una manera colectiva por el Comando Central. Ustedes tienen que reflexionar. Permítanme, ¿sí?, decirles a través de este medio que es el momento de, 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 de hacer una pausa, ¿sí?, de permitir, ¿sí?, que la gente del Catatumbo retornen con garantías plenas para sus vidas, a sus territorios, a sus casas, a sus cultivos, a sus economías, con garantías de respeto total a la vida. ¿Sí? Permítanme decirles, ¿sí?, que es el momento también de reevaluar las consignas del ELN. No es el momento de seguir reivindicando la liberación o muerte, no, es la liberación o vida, es la construcción de una nueva sociedad y una nueva vida para todos los colombianos. Todos los que estamos aquí en esta patria merecemos vivir en condiciones de dignidad. ¿Sí? Hay que reconocer que la lucha armada se agotó,
como estrategia para alcanzar el poder y desde allí hacer las grandes transformaciones. Se está demostrando que se puede acceder al gobierno, se puede acceder a gobernanzas locales, ¿sí? Para poder desde allí pugnar por transformaciones. De modo pues que no todo está perdido y pensar que las generaciones en el futuro podrán también tomar sus propias decisiones. ¿Sí? No tenemos que resolvérselo todo, ¿sí? A toda la humanidad, ni de aquí en adelante, ni las que tenemos en la actualidad. ¿Sí? Esto yo creo que sería un acto de responsabilidad revolucionaria, pero al mismo tiempo de humildad humana. Leí con mucha atención los planteamientos, siempre leo con mucha atención lo que el ELN escribe y sus dirigentes escribe. Antonio escribió unas prosas muy interesantes y muy bellas hacia el Papa Francisco. Quisiera yo devolverlos a esas prosas y decirle a Antonio, ¿sí?, que considere desde un principio, desde una filosofía eminentemente humanista, ¿sí?, el valor de la vida. ¿Sí? Hay que dejar de matar, Antonio. Antonio, hay que dejar de matar, por favor. Y Carlos, precisamente con esa idea de que usted menciona que se llegó a un gobierno de izquierda, que las vías no son por las armas, hay una nueva denuncia del primer presidente de izquierda que llega al país y quiero que la escuchemos para desenglosar y conocer si es cierto que algún sector del ELN planea matarlo, aliados con paramilitares del Clan del Golfo y ciertos políticos. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro. En Medellín hubo una reunión, estas son mis infidencias, después me van a decir, compruébele, porque Medellín hubo una reunión parecida a la de Leiva, y están ligadas, hecha por la Junta del Narcotráfico. Y está esa en Abu Dhabi, no en Dubái. Allí asistieron una parte del ELN en su proceso de degradación. Y el Clan del Golfo, una parte, no hablemos de todos. Y unos funcionarios. No eran armados, son civiles, algunos elegidos por el pueblo en algunas regiones. Y su decisión es matar al presidente, para que lo sepamos. Y la decisión que está en la otra parte, más civil, más extranjera, la Junta del Narcotráfico es extranjero también, es tumbar al presidente o matarlo. ¿Y el por qué? No es más sino porque nosotros estamos cambiando esto, de verdad, y porque vamos hacia la verdad, y va saliendo, y queremos que llegue, y porque vamos hacia la entrega de la tierra al campesinado, y no quieren, y porque vamos a que esa verdad, como el sol, achicharre a los vampiros. Los vampiros se achicharran con el sol, no con las armas, aunque hay que tenerlas, las públicas. Todo vampiro desaparece con el sol y está saliendo el sol. Carlos, ¿usted tiene conocimiento si hay algún sector del ELN que se preste para atentar contra la integridad del presidente Gustavo Petro o para derrocarlo? El ELN tiene una actitud de adversar ahora al presidente en términos políticos. Me cuesta trabajo pensar que el ELN pueda participar en una conspiración de esta naturaleza. Si lo dice el presidente, muy seguramente tendrá razones fundadas y deberá tenerlas. Él es el jefe del Estado colombiano, es el jefe de los organismos de inteligencia, tendrá información, tiene relacionamiento con muchos otros estados y otros organismos de inteligencia, de modo pues que no puedo desmentirlo, no sería irresponsable de mi parte decir eso no es cierto, pero me cuesta mucho trabajo pensar que el ELN pueda tener este tipo como de
de disposición, ¿sí?, a querer matar, ¿sí?, a un revolucionario. El presidente de la República es un revolucionario que ha venido construyendo paz y país sin las armas. Lo hizo con las armas en su tiempo. Las dejó porque vio que había unas posibilidades. Y en el marco de la Constitución se ha demostrado que es posible acumular y desarrollar luchas también importantes, como las que él ha hecho, que lo llevaron también, sí, la primera magistratura. De modo pues que el presidente, ¿sí?, es un transformador, es un revolucionario. ¿Cómo pensar que otros revolucionarios maten a un revolucionario cuando está en el gobierno? Me cuesta mucho trabajo pensar que esto puede ocurrir. Sí es cierto que el ELN tiene un lenguaje, ¿sí?, de una actitud hostil, grosera y desobligante e irrespetuosa hacia el presidente, que no debiera ser así, ¿sí?, que no debiera ser, y la tiene, ¿sí?, lo cual desdice un poco, ¿sí?, de la naturaleza política o del carácter político o de la manera de desarrollar dialécticamente un debate, una confrontación. No, yo no digo ni pido que el ELN tenga que estar de acuerdo en su totalidad con el presidente de la República. Puede haber disensos, puede haber discusión y debate, pero siempre con respeto, siempre con ponderación, siempre con decoro. El ELN no puede tener ese comportamiento altanero, grosero, burdo, que desdice de su carácter político. Sabemos, pues todo el país los conoce, que son personas muy estudiosas, la dirigencia, que son muy sesudas, que hacen propuestas, ¿sí?, también muy importantes para el país, ¿sí?, pero las desdibujan, ¿sí?, con este tipo de talante que están mostrando últimamente, ¿sí? Y no éramos así. Éramos belicosos, sí, pero no éramos groseros. Ahora el ELN se muestra como una fuerza grosera y desbordada, de una beligerancia verbal tremenda, ¿sí? Hay que cambiar, Pablo, Antonio. Señor Velandia, la verdad es que esta entrevista me eriza, me pone los puntos, los pelos erizados, pero yo quisiera preguntarle, pues, ¿qué cree que está pasando o si tiene conocimiento de lo que está sucediendo en el Frente de Guerra Urbano Nacional? ¿Cómo está, pues, todo esto con este frente? Caray, bueno, es muy poco lo que se pueda saber, porque es un frente que no tiene una corporeidad, no tiene una localización territorial. Hoy en día el Frente Urbano Nacional aparece en lugares donde nunca ha estado nadie, pero igual tres militantes viajan de una parte del territorio de la geografía nacional y se hacen presentes en tal lugar y dice somos el Frente Urbano Nacional. Esa es una manera de operar abierta y casi que sin fronteras. De modo pues que hablar de su tamaño, de sus dimensiones, de sus propósitos es muy, muy, muy difícil. Se mueven también mucho en las estructuras rurales, en donde hacen sus entrenamientos, o en donde eventualmente pueden descansar, reposar o salir a operar y regresar. De modo pues que esa es más o menos la modalidad, sí, del Frente Urbano Nacional. Señor Velandia, sé que nos extendimos un poco, pero queremos agradecerle por aceptar esta invitación del Tercer Canal. Creo que no solo para la audiencia, sino para nosotros mismos ha sido, pues, muy gratificante tenerlo aquí en el Tercer Canal. Su exposición es muy clara, también esos mensajes que ha mandado al Ejército de Liberación Nacional. Y yo quisiera pedirle, además de agradecerle, pedirle que se despida con un último mensaje. Ese mensaje que no necesita el ELN, que no necesita las disidencias de las FARC, sino que necesita Colombia entera en este momento. Usted, un hombre que, pues, como lo dice, es un promotor de paz. Muchas gracias por esta posibilidad. Sí, quiero decirles, sí, al ELN de manera específica, pero también a todas las organizaciones y todos los que están en armas, que persistir en la violencia eh, no envilece al ser humano. Persistir en la violencia
aparentemente acumula, aparentemente por esa vía se pueden obtener recursos, se puede obtener riqueza, se puede obtener bienes, ¿sí? Pero envilece la vida. Quizás valga la pena que cada persona en armas, con algún motivo, y si este motivo es la transformación de un país, considere, ¿sí?, que quitar vidas, ¿sí?, no es la mejor manera ni el acto más revolucionario del cual pueda sentirse orgulloso. Nadie puede sentirse orgulloso ni podrá ser feliz, ¿sí?, si mata. Nadie que mate podrá mirar a sus hijos con ternura, ¿sí?, podrá vivir con tranquilidad su vida familiar. Matar, ¿sí?, envilece el alma. Bueno, señor Carlos, mil y mil gracias de nuevo por estar aquí en el Tercer Canal. Esperamos tenerle en una próxima oportunidad y que tenga una feliz tarde. Julián, Felipe, que estén muy bien, muchas gracias. No, a su merced, muy Esperemos amable. que también hayamos estado a la altura. No, súper, súper, súper. Bueno, Súper. muchas gracias también a todas las personas que nos ven, que siguieron esta transmisión. Recuerden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, suscribirse a nuestro canal, si tienen alguna denuncia, hacerla llegar a nuestros diferentes medios de comunicación y asimismo a las personas que quieran seguir colaborando con esta iniciativa periodística. Recuerden que lo pueden hacer a través de nuestra línea Nequi, que va a aparecer próximamente en pantalla, y también a través del botón Super Chat, ese botón con el signo pesos en el chat de YouTube. Recuerden, somos el Tercer Canal, conectando culturas, revelando verdades. Los caminos del narcotráfico conducen a Álvaro Uribe. ¿Por qué lo hizo y quería acabar con él? ¿Por qué había hecho de haber cogido nuestras botas y nos hubiera votado? Porque yo le contesté a Luis Carlos Vélez en un trino que sí, pues que a mi papá no me regaló la carrera como a él. Uribe trata de ganar frente al público lo que está perdiendo judicialmente.